Gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos académicos, bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a estudiar una ciencia que pertenece a Derecho. Esta asignatura está clasificada en Derecho Divino. El área de estudios se titula La Ley de Dios. El día de hoy estudiaremos la lección 38 y la lección 39. Le damos un aplauso al Señor. El título de esta lección es Las claves para entender la ley. Tenemos el esquema, que es el panorama de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Se titula La ley no ha sido comprendida desde la Reforma hasta el día de hoy. 2. Las claves de la ley son los diferentes tipos de ley. 3. Recordando algunos tipos de leyes aprendidas. Eso es lo que vamos a tratar. Muy bien. Comenzamos con la pregunta A. Si la ley es muy hermosa, ¿por qué no se ha entendido desde hace mucho tiempo? Punto 1. La ley no ha sido comprendida desde la Reforma hasta el día de hoy. Desde el tiempo de la Reforma originada por Martín Lutero hasta el día de hoy, no ha sido comprendida el tema de la ley. Y esto se ha debido a la falta de interés de los líderes de las congregaciones. Por eso es que tampoco ellos han tenido la clave para poder comprenderla. Cuando Dios me enseñó sobre su ley en el año 1989, cuando Dios me enseña sobre la ley en el año 1989, yo lo guardé en mi corazón, mas no me profundicé en ella. Pasados los años, el Señor me envió un mensaje a través de un anciano profeta, ya muy antiguo, llamado Nativo Vargas, quien un día se me acercó y me dice: mi pastor, he tenido un sueño en el cual Dios me decía así: ve a mi hijo Alberto Santana y dile que enseñe mis leyes a mis niños de la iglesia. Eso me dijo y se fue. Él ya ha partido, ya ha muerto, ¿no? Hace ya años también. Me quedé pensativo, preguntándome, diciéndome, ¿se refería a los niños de escuela dominical que debo enseñarles? ¿O es a los adultos cuando dice mis niños? Mas con las ocupaciones que tenía de mis trabajos, pues me olvidé. Pasado otro tiempo, el Señor me envió a otra profeta, la cual me dijo: doctor, el Señor me ha ordenado en un sueño que le diga a usted que enseñe sus leyes a su pueblo. Cuando oí este mensaje, dije: Señor, perdóname porque lo que me dijo el hermano Nativo me había olvidado y bueno, no lo hice, perdóname, ¿no? Hasta que el día 31 de diciembre del año 2007, el Señor ya no solamente recibí ese mensaje de ellos, sino también Dios mismo me habló. Me dijo: hijo mío, enseña mis leyes a mis hijos. Para esto, me dijo, debes escribir todo lo que yo te enseñe en libros, a fin que ellos lo estudien. Luego me añadió el Señor, me dijo: prométeme que vas a cumplir lo que hoy te estoy pidiendo. Promete. Yo le prometí. Desde aquel tiempo no he cesado de estudiar la ley día y noche, en oraciones, en súplicas en el Espíritu. Créanme que hubieron pasajes que eran difíciles. Estaba yendo por el camino de la ley, todo está yendo bien y ¡plum!, venía un texto que parecía contradecir todo, ¿no? Entonces oraba, clamaba, a veces decía: Dios mío, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo es este texto? Dios mío, háblame, Señor, porque este texto aparentemente está contradiciendo, Dios mío, Padre, hasta que después de oraciones
el Espíritu Santo me iluminaba y ¡plum! Se abría el texto, ¿no? ¡Plum! ¿Verdad? Y así hubieron, ¿no? Hubieron textos, ¿verdad? Como por ejemplo ese texto cuando dice, ¿no? Estaba enseñando todo cuando de pronto me encuentro con un texto, dice, pero el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y como otras personas siempre hablan, pero Cristo vino a poner fin a la ley. Acá dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, como que Cristo ya le ha dado un término a la ley. Señor, ¿cómo es esto, Padre? Algo así como un texto así se presentaba, ¿no? Dios mío, Señor, Dios del cielo, Señor, Dios mío. Y así orando por un lado, por otro lado, Señor, revélame qué es esto, Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué dice el fin de la ley es Cristo? Hasta que el Espíritu Santo siempre ha sido un buen amigo, ¿no? Ya el Espíritu Santo me hizo comprender que la palabra fin no siempre tiene un término donde no solamente indica término, sino también fin es el objetivo, es la razón. La palabra fin también es una razón. Entonces ahí sí encajó, ¿no? Porque el objetivo de la ley es Cristo. Si se lee, el fin de la ley es Cristo, porque el objetivo de la ley es Cristo. Claro, pues el objetivo de la ley es Cristo, como dicen todas las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se ha escrito la ley? Por enseñarnos a Cristo, ¿no? Y eso encajaba con otro texto, uy, ya se comenzó a abrir el conocimiento, ¿no? Entonces, es así, ¿no? La ley es algo que ha llevado pues mucho tiempo estudiar. Hacer este libro, créame que es un libro que en las futuras generaciones van a poder comprenderlo mejor, entender lo que muchas veces no se ha entendido, lo que ha estado oscuro. Y lo que el diablo quiere es desprestigiar la ley. Lo que el diablo quiere es que sus pastores hablen contra la ley, se levanten contra la ley, como muchos pastores, ¿verdad? Hoy lo hacen incluso, ¿no? Dicen, no, que la ley ya pasó, que la ley para el tiempo antiguo, la ley es la ley mosaica, la ley es vieja, está obsoleta, ya no estamos en la ley. Entonces, y así se habla en contra de la ley. Cuando usted le dice al pastor, ¿no? ¿Y qué es la ley? ¿Qué es ley? Ahí es donde dicen, bueno, ley. Claro, tú dices que la ley ya pasó, pero ¿qué es ley? Dime, ¿qué es ley? ¿Qué significa ley? Bueno, no sé, me dicen los pastores. No sabes qué es ley. Y tú dices, la ley ya pasó y no sabes ni qué cosa significa ley. Entonces, ¿cómo vas a decir que la ley ya pasó si ni siquiera sabes qué significa la ley? Y eso es lo que pasa. O sea, la ignorancia de que yo he escuchado en la radio, yo escuché aquí, entonces eso lo repite como loro y piensan que realmente es correcto. Cuando la ley, como sabemos, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. La ley es el mandato de Dios, es el precepto dictado por una autoridad competente, en este caso por la autoridad de Dios. Él dicta preceptos, mandamientos para todos sus subordinados, para todas las criaturas, el hombre y la mujer, para que todos obedezcan. Entonces la ley es un mandato. Entonces el mandato de Dios, que es una ley, no se puede abrogar. El mandato de Dios, Dios no da un mandato para 100 años, 200 años, no. Dios da una ley para toda la vida mientras exista la tierra. La ley no es como la ley del hombre, que muchas veces en los congresos dan leyes y luego después están cambiándolo y lo están revocando y cambian por otra ley. El caso de Dios no. Jesucristo, por eso Dios dijo, ¿no? Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir la ley. Y desde ahora les digo que ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Primero se pasa el cielo y la tierra antes que pase una jota y una tilde de la ley. Amén. Por eso
queridos académicos, es importante que siempre ustedes amen esta ley. El diablo ha querido destruirlo y la bestia de la ignorancia, que se levanta, un demonio de ignorancia, quiere destruir la ley. ¿Por qué? Porque si destruyes la ley, entonces destruyes el pecado. Como dicen las personas, no, pero no existe ley. Si no existe ley, querido hermano, no hay pecado. Entonces, está diciendo no existe pecado. Entonces, a pecar, todos juntos, todas las personas. ¿Qué te impide pecar? ¿Por qué no pecas? Porque la ley te lo prohíbe. Entonces, la ley, ¿qué es el pecado? Pecado es el quebrantamiento de la ley. Entonces, por esa razón, querido hermano, todo esto, desde una J, una tilde, es palabra de Dios. Esto tenemos que aprender a amar a Dios, amarlo completamente, guardarlo. Cada uno de nosotros obedezcamos esta ley, queramos esta ley. Amén. ¿Por qué? Porque esto no es la palabra de un hombre, esta es la ley, la palabra de Papá Dios. Esto no se llama ley mosaica, como dicen algunas personas, ¿no? En su ignorancia, ley mosaica, ¿no? Esta es ley de Dios, absoluta, legítimamente de Dios. No hay aquí palabra de hombre, palabra de un profeta. Esto no es la palabra de un profeta, esta es la palabra de Dios revelado a un profeta, pero es palabra de Dios, no es palabra del profeta. Gloria a Dios. Por esa razón es que tenemos que amar esta palabra. Hoy en día, que está sufriendo golpes por todos lados, hermano, usted es el que tiene que ser un defensor de la palabra. Si no vas a creer en esta palabra, vas a creer, oye, este ya pasó, ya pasó. Hijo mío, si como doctor en teología, yo respeto cada parte de la Sagrada Escritura, ¿quién es el hombre para que diga esto ya pasó, esto no pasó? No existe una persona que pueda decir, Señor, tu palabra ya pasó. Esta palabra ya pasó. No tienen fundamento, hablan por hablar. Entonces, necesitamos siempre amar esta palabra, querer esta palabra. Esta palabra no es antigua, esta palabra es fresca. Por eso la Escritura también dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová permanecerá para siempre. Amén. Por eso, queridos académicos, que ya estamos en este tiempo de término de este estudio, amen, cuiden la ley, guarden la ley, respeten la ley, porque nuestro Dios pues nos ha enviado. Amén. Como dice en el libro de Jeremías capítulo 33, verso 3, dice la palabra, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Punto B. ¿Existe una clave para entender la ley? Parte 2. Las claves de la ley son los diferentes tipos de ley. El Espíritu Santo nos ha dado un libro muy extraordinario. Sin duda que este libro es la sabiduría profunda de Jehová. La sabiduría profunda. Para mí, este libro, imagínense, ¿no? He escrito tantos libros, pero moriré y yo sé que van a haber, cuántos libros que no se han escrito, hermano. Cuántos libros. Ya vengo escribiendo cerca de 100 libros, imagínense. Y este libro sigue y sigue y sigue, bárbaro. Este es tremendo, este libro, ¿no? La sabiduría de Dios es muy grande. Este libro, pues es el libro de todos los libros, ¿no? Es el libro de todas las ciencias. Aquí se encuentra de química, se encuentra de biología, se encuentra hasta de matemática, se encuentra hasta de álgebra, se encuentra hasta de veterinaria, para enseñar a los veterinarios, se encuentra zoología, ¿verdad? Ictiología que hemos leído, ¿verdad? También acerca de
de ornitología también, ¿no? De los peces, de las aves, en fin, medicina, derecho, wow. Este libro es extraordinario, ¿no? Entonces, leer esto requiere una mente sabia. Mire cómo Dios lo ha hecho. Si usted lee, si usted dice, a ver, quiero aprender sobre hechicería, tú no vas a encontrar sobre la hechicería. Vas a encontrar un texto de hechicería, pero de ella no vas a encontrar más de hechicería. Que tú tienes que buscar minuciosamente dónde está hechicería. Para sacar sobre un tema de la hechicería, tengo que encontrar, aquí hay una hechicería, un texto. Sigue buscando uno por uno. Aquí hay otro por acá. Saca este textito por acá. Aquí hay otro, vas a pasar, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Aquí hay otro de hechicería, de agorería, va. Aquí tampoco no hay, tampoco no hay, tampoco no hay, así. Imagínense, para hacer un estudio de esto, pues requiere mucha paciencia, ¿no? Esto es como un análisis minucioso que tienes que hacer, texto por texto. Hacer un estudio no es una cosa simple, ¿no? No es que todo de hechicería aparece en un libro, un capítulo, no habla de hechicería, ¿no? No, esto está escondido. Es decir, como dice en el libro de Isaías, un poquito acá, un poquito allá. Un poquito acá, un poquito allá. Un poquito acá, un poquito allá. Así dice la Escritura también, ¿no? Es que Dios lo ha escondido todo, lo ha escondido de una manera sabia. ¿Para qué? Para que cualquier persona necia que pueda decir, como hay personas necias y ateos que dicen, no, yo la Biblia la he leído de tapa a tapa, ¿qué me vas a decir a mí? Yo conozco todo. Yo he leído de tapa a tapa. Me da risa porque yo tengo años estudiando las Sagradas Escrituras y veo cuánta profundidad hay. ¿Qué va a conocer un ateo, una persona inconversa? Esto, para leerlo, tienes que tener un foco, una iluminación, una luz. Y esa luz es el Espíritu Santo. Sin eso no vas a poder entender. Necesitas, ¿quién lo ha escrito esto? Y esto lo ha escrito el Espíritu Santo. Entonces solo el Espíritu Santo te va a poder revelar lo que realmente dice ahí, ¿no? Entonces, para entender esto, ahora, aparte de eso, necesitan claves. Necesitas clave para poder entender, como podemos ver ahora. Por ejemplo, hay algunas claves para poder entender. Punto 1, la ley de obras y la ley de la fe. Amén. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, nada de la ley, hermano. Nosotros seguimos la fe, hermano. Así dicen algunos pastores, ¿no? Nada de la ley, hermano, la ley para los tiempos antiguos. Nosotros seguimos la fe, la fe, la fe, la fe. Mira lo que dice este texto. Este texto se va a burlar, ¿no? Se va a burlar, ¿no? Es como si hiciera mofa a la fe. Pero ¿sabías que la fe pertenece a la ley? ¿Cómo? Si yo estoy diciendo que no guardo la ley, pero sigo la fe. ¿Pero no sabías que la fe pertenece a la ley? Que la fe pertenece a la ley. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo digo que la ley no y luego digo que la fe sí, pero me dice que la fe también pertenece a la ley. Mire lo que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. Queda excluido. ¿Por cuál ley? A ver, dime, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras o por la ley de la fe? Que también la fe es una ley. Claro. Tú dices que sigues la fe, pero si la fe también es una ley. Por eso, tratar de comprender la ley, se necesita siempre un corazón. Para que ustedes, hijo mío, puedan entender esta palabra, primeramente tú no tienes que tener un espíritu contencioso. Tú tienes que tener un espíritu apacible, un espíritu de querer comprenderlo. Papá, dime, Señor, lo que significa esto. Estoy dispuesto, acá estoy humilde delante de ti. Mi espíritu he traído humilde delante de ti, no para hacer lo que yo quiera, no para, Dios mío, imponer mis ideas. He venido, Señor, a que tú me enseñes. Cuando tenemos ese espíritu, entonces cuando Dios nos habla, ¿no? Dios nos enseña. Punto 2. La ley de las obras, la ley del pecado y los que son de la ley. Mire, por ejemplo, en la Escritura usted va a encontrar esto.
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. A ver, interprete eso. Pues la ley produce ira. ¿Cómo es esto? La ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Si usted siendo creyente, muchas veces no se le hace difícil entender de qué está hablando. Aquí el Señor utiliza la palabra ley para referirse a un tipo de ley. Y la segunda ley, el color azul, es otro tipo de ley. Wow, o sea que existen varios tipos de ley. Claro, eso es lo que hemos estudiado. Distintos tipos de ley. Sigamos, por favor. Cuando dice, por ejemplo, porque no por la ley, dice así el texto, el entre paréntesis es lo que nosotros le estamos añadiendo, por si acaso aquí se refiere de la ley de obras. Por eso dice, porque no por la ley de obras fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué te está diciendo ahí? Te está diciendo que la promesa no fue dado por guardar la ley, sino la promesa fue dada por fe. Es como la promesa de salvarte, de perdonarte los pecados, no es por guardar la ley, es por medio de Jesucristo. Pero una vez que has sido limpio, tú tienes que guardar la ley. Amén. Entonces, por eso es que, imagínense, si nosotros tenemos que tener un tacto en saber a qué ley se refiere, cuanto más los inconversos, peor no van a entender. Y cuántos pastores que no estudian la ley, peor no van a entender nada. Sigamos el siguiente texto. En el siguiente texto, que es el verso 14, dice, porque si los que son de la ley, ¿quiénes son los de la ley? Está hablando de los judíos. Son los herederos, está diciendo, porque si los judíos son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Sigamos. También hemos visto donde nos dice, si podemos ir, por ejemplo, al texto Romanos 4:15, pero el anterior que hemos pasado, por favor, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces estos son para personas sabias, para personas que tienen que ver a qué ley significa, a qué ley se refiere. Ahora sí, vamos al texto ya interpretado. Dice, pues la ley de pecado, aquí se refiere a la ley del pecado, pues la ley del pecado produce ira, pero donde no hay ley de obras, tampoco hay transgresión. Entonces, si no existiera esta ley de obras, que tenemos que hacer esto, honra a tu padre y a tu madre, amarás a Jehová tu Dios, no adulterarás, no robarás, no codiciarás. Si todo eso, que es la ley de obras, no hubiera transgresión, no hubiera pecado, está diciendo. El de arriba está hablando de la ley del pecado, el de abajo está hablando de la ley de obras. Pero en el texto, como hemos visto, no explica eso. Simplemente, volvamos por favor al texto anterior, de ese mismo. Mire lo que dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. No explica eso. Entonces hay que
saber a qué se está refiriendo. Amén. Ahora sí, volvamos al texto que estamos estudiando. Pues la ley del pecado, por eso ponemos ahí entre paréntesis, de pecado produce ira, pero donde no hay ley de obras tampoco hay transgresión. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Punto 3, tenemos otro ejemplo. Ley de la libertad y ley del pecado. Mire, aquí hay otro texto donde dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo es eso de que yo por la ley soy muerto para la ley? A fin de vivir para Dios. Esto es que algo, por eso le digo, para personas sabias, ¿verdad? Personas que quieren buscar el conocimiento de Dios y encontrarle, entenderlo. Este texto, ¿quién lo va a entender? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, como yo soy muerto para la ley. ¿Cómo es esto que yo por la ley soy muerto, pero soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios? Esto se interpreta entendiendo a qué ley se está refiriendo. Porque yo por la ley de la libertad soy muerto para la ley del pecado, a fin de vivir para Dios. Mire cómo cada uno es un tipo de ley, pero en la Escritura aparece ley nada más. ¿Por qué ha hecho eso el Señor? Pues la sabiduría está oculta solamente para poder hacerlo entender a sus hijos. Bienaventurado. Gloria a Dios. Punto 3. Recordando algunos tipos de leyes aprendidas. Esto nosotros ya lo hemos aprendido. Vamos a recordarlo, que existen varios tipos de leyes. 1, ley de obras. Hemos aprendido de lo que son las leyes de obras, eso lo hemos estudiado. Estamos haciendo un recordatorio de lo que hemos estudiado. ¿A qué se llama ley de obras? Todas aquellas leyes que fueron dadas para la humanidad que deben obrarse. La ley de obras son aquellas leyes que yo tengo que obrar, actuar, hacer, ser hacedor de la ley. Es decir, donde dice el Señor, diezmarás indefectiblemente. Eso es una ley de obras, yo tengo que hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre, tengo que hacerlo. No serás agoreros ni sortílegos, yo tengo que hacerlo. Esas son leyes de obras que me mandan a hacer, me mandan a ejecutar. Esas son las leyes de obras. ¿Ya? Existe. Ley de obras es un tipo de ley y ahora vamos a ver otro tipo de ley. El siguiente, 2. Este es otro tipo de ley, ley de promesa. Este es otro tipo de ley, también conocido como ley de promesa. Ahora bien, ley de promesa se llama así a todas las promesas que Dios ha dado a la humanidad y para su iglesia. Por ejemplo, vamos a ver, entre estas grandes promesas, ¿qué promesas Dios nos ha dado? La promesa de tener vida nueva y vida eterna. Eso es una ley donde Dios dice, yo decreto, un ejemplo, vida eterna para todos los que me siguen. Vida eterna a todo aquel que cree en mi Hijo Jesucristo. Yo decreto, esa es una ley, un decreto, una ley que ya está dado del cielo para usted. Que si usted recibe a Cristo, tú te mereces la vida eterna. Ese es un decreto, una ley, un estatuto que ya Dios lo ha declarado. A eso se llama ley. Ley que Él te ha prometido y que nada por nada el Señor va a hacer que a ti te falte la ley de promesa por recibir a Jesucristo. Ni el diablo, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada va a poder separarte del amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ve, la promesa de ser hecho hijo de Dios. Él decreta que tú eres hijo de Dios.
Y serás hijo de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón es un hijo de Dios. Ya está hecho un hijo de Dios. Ya está convertido en un hijo de Dios. Oye, no, pero ¿tú cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Quién te ha dicho a ti? No, te están engañando, hermano. Tú no eres hijo de Dios. Vaya a engañar a otro lado, diablo inmundo. Yo soy hijo de Dios porque Jesucristo dijo, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hecho hijo de Dios. Yo lo he recibido, he creído en Cristo, yo he recibido el poder. Yo soy hijo de Dios. En el Jesús me ha dado esa autoridad por un decreto. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios y nadie va a poder cambiarlo eso. Gloria sea su nombre, porque eso es una ley. La promesa de ser un pueblo especial, Dios se ha dicho, tú vas a ser mi pueblo. Él ya escogió. Ustedes van a ser mi pueblo escogido. Es un decreto, es una ley que ya está dada, es una promesa. Toda promesa es que Dios ya se comprometió. Dios ya se comprometió contigo en prometerte que tú eres un hijo y eso nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Amén. Así el diablo se tire al suelo, haga su berrinche, pero ¿por qué lo has hecho un hijo? ¿Por qué lo has hecho un hijo? Así el diablo se jale de sus cachos. Usted es un hijo de Dios porque él ya te dictaminó. Amén. La promesa de ser un reino de sacerdotes, promesa de entrar y poseer la tierra nueva y los cielos nuevos. Amén. Son promesas. Vamos a leer solamente un texto de cada uno, ¿ya? A ver. La promesa de tener vida eterna, dice. Pues el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida eterna. Es una promesa. La vida eterna es una promesa que Dios te ha hecho. Es algo que ya te prometió. Y si Él te prometió, Él no va a decir, no, disculpa, pero voy a cambiar eso, ya mejor voy a cambiarlo. No, Él ya prometió y su ley, todo aquel que reciba a Cristo tiene vida eterna, pues ya está dada, ¿no? Tiene promesa de esta vida presente y la vida venidera. Sigamos el siguiente. Punto B, la promesa de ser hecho hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, ya esa promesa, que si tú lo recibes y tú lo aceptas, eres hijo de Dios, ya eres hijo de Dios. Eso no lo va a cambiar nadie. Son promesas, son decretos, son leyes que Dios ha dado. Amén. Quiero que entiendan lo que es una ley. Dios dice, todo aquel que recibe a mi Hijo Jesucristo y cree en Él tiene vida eterna y es mi Hijo. Ya salió de su boca, ya lo declaró, ya lo dijo para todo el mundo. Todo aquel que recibe a Cristo viene a ser un hijo de Dios. Amén. Viene a ser un hijo de Dios cuando lo hace de corazón. Lógicamente que en el mundo espiritual, doctor, de repente me dice, y doctor, ¿y cómo algunos se van al mundo y cómo algunos se pierden y cómo luego después, estando en iglesia, se entregaron y luego después cómo se van al mundo? Es que significa que personas que no se entregan de corazón y personas que se entregan de boca. Entonces, en la entrega, hay personas que se entregan de corazón, esos tienen vida eterna. Y los que se entregan de boca, esos no tienen vida eterna. Siguen en el mundo, continúan en el mundo y luego se van al mundo. O sea, su naturaleza no ha cambiado. En cambio el otro, que era un cerdo, Dios lo cambió, se entregó, y Dios lo cambió su naturaleza y vino a ser un cordero. En cambio el otro, vino un cerdo, sigue siendo cerdo. Y por eso cuando va al mundo, ¿por qué cree que va al mundo? ¿Por qué cree que ama al mundo? ¿Por qué cree que sigue tomando, sigue fumando, sigue robando? ¿Por qué? Porque sigue siendo cerdo, no ha cambiado su naturaleza. Ha sido la misma, ¿no? Lo mismo. Por esa razón, eso no significa de que Dios no lo haya cambiado, no. Es que Dios cambia a la persona cuando una persona viene sinceramente a Dios, busca a Dios de corazón, entonces se ve, como dice la Escritura, por su fruto los conoceréis. Amén. Por su fruto los conoceréis. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni tampoco el árbol bueno dar frutos malos. No, cada árbol da sus frutos. Amén. Da sus frutos. Y siempre existe eso. Así como existe animales puros, animales limpios y animales inmundos, también existen buenos creyentes y falsos creyentes. Así como existe también en el mundo, ¿no?, hierbas buenas y hierbas malas. Todo lo ha creado así en dos, el Señor.
¿verdad? Para hacer la diferencia. Como existe el trigo y la cizaña. La cizaña es parecido, pero el trigo es bueno. Entonces tenemos que entender que cuando una persona se entrega de corazón, lo hace con amor, lo hace con humildad, Dios lo hace nacer de nuevo. Pero cuando no tiene su corazón eso, no tiene ese corazón de humildad, ahí siempre esa soberbia, o siempre atacando, hiriendo, hincando a un hermano, hincando a otro hermano, lógicamente no. Se muestra que su corazón no es un corazón bueno, ¿no? El corazón es importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Punto C. La promesa de ser un pueblo especial sobre los pueblos de la tierra. El Señor ya prometió. Miren lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, el pueblo que sirve a Dios es una nación santa. Diga conmigo, nación santa. Nación santa. Nación santa, por eso ustedes son santos, ¿no? Oye, hermano, pero ¿cómo el hermano va a ser santo si el hermano es muy celoso con su mujer? El hermano, ¿cómo va a ser santo si el hermano a veces discute con su mujer? ¿Y cómo va a ser santo? Hijito, él es santo por naturaleza. Si él puede tener algunos defectos, una cosa es que sea buen creyente y tenga algunos defectos, puede ser colérico, puede ser de repente resentido, puede ser celoso, puede tener sus cosas, ¿no? Pero una cosa es que tenga sus defectos, otra cosa es que no tenga un corazón sincero. Son cosas diferentes. Amén. El pueblo es un pueblo santo y Dios lo ama así y Dios lo ha decretado así. Esta es una promesa. Promesa, como dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Amén. Un aplauso al Señor. El siguiente. La promesa de ser un reino de sacerdote y gente santa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Ya está la promesa, está dada la promesa. Sigamos el siguiente. La promesa de entrar y poseer la tierra nueva y los cielos nuevos. O sea, ya existe cielo nuevo y tierra nueva. Ya el Señor lo ha dicho. Yo he creado cielo nuevo y tierra nueva. Ya el Señor aquí incluso lo habla, ¿no? Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, está diciendo Isaías 66, 21 al 22, que yo hago, que Él ha hecho, lo que Él está haciendo, es que Él ya realizó cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para quién es eso? ¿Para quién? ¿Quién va a vivir en el cielo nuevo y tierra nueva? Diga conmigo, nosotros. ¿Quién va a vivir? Un fuerte aplauso al Señor. Dile a tu compañero que está a tu lado, dile, vamos a vivir en la tierra nueva. Yo ya tengo mi lote ahí, dile. A ver si vienes a visitarme, hermano, dile. Dile a tu hermana que está a su lado. A ver si vienes a visitarme, hermano. Ahí tengo mi mansión, yo te espero. Vienes, hermano. Vienes a visitarnos. Se van a visitar porque allá tenemos casas. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Parte 3. Ahora vamos a ver la ley del pecado, que también estudiamos acerca de la ley del pecado, ¿no? La ley del pecado declara que todo aquel que se entrega al pecado recibirá como paga la muerte y que el pecado viene gobernando en 3 periodos. El pecado viene gobernando en 3 periodos. Pecados que se cometieron desde Adán hasta Moisés, ¿verdad? Desde Adán hasta Moisés, hasta acá, antes que venga la ley por medio de Moisés, había pecado, ¿no? Desde Adán había pecado, existía el pecado. También hubieron pecado desde que apareció Moisés con la ley hasta Cristo, también ha habido pecado, ¿verdad? Y también los pecados cometidos después de Cristo. Es decir, usted se entregó a Cristo, la persona se entrega a Cristo,
El creyente también comete pecado, ¿no? Amén, comete pecado. Esos pecados también son tratados por Cristo. Entonces son la ley del pecado. Amén. Eso también lo hemos estudiado. Una cosa es ley de obras, ley de promesa, ley de pecado y ley de la sombra de los bienes venideros. Eso también hemos estudiado. Ley de la sombra de los bienes venideros. Diga conmigo, repita conmigo. Ley de las sombras de los bienes venideros. Amén. De esto es que muchas veces hay personas que critican que ya pasó, que ya pasó, que ya no tiene que ver. Realmente, querido hermano, yo no entiendo por qué la gente se pone a hablar mal contra esta ley de las Sagradas Escrituras. No entiendo, ¿no? Indudablemente debe ser motivado por el diablo, que siempre le hace hablar cosas incoherentes a esta persona, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad nos habla acerca de la ley para hacer el tabernáculo. La ley para hacer el tabernáculo. Oye, pero eso ya pasó. No, eso es una sombra, es una profecía. Cuando tú leas, y Moisés levantó el tabernáculo, y Moisés levantó y puso el lugar santo, el lugar santísimo, puso querubines. Todas las cosas que están ahí es figuras de lo que habría que venir, que es Cristo. Todo eso del tabernáculo, ¿de dónde lo sacó Moisés el tabernáculo? Le dijo a Moisés, Moisés sube al monte. Moisés subió al monte. Mira, cuando él mira, se le abren los cielos. Y él ve el tabernáculo de los cielos, o sea, el original. De ese original le dijo, mira, conforme al modelo que te he hecho ver, que hay allá en el tercer cielo, ese tabernáculo original, tú me vas a hacer uno acá, me vas a hacer una réplica. El tabernáculo es una réplica de lo que existe allá. Entonces, si tú miras el tabernáculo de aquí, todos los utensilios, todas las cositas que hay allá hay, todo están allá, en el cielo nuevo, allá en el cielo de Dios. Ahí está el verdadero tabernáculo. ¿Cómo va a pasar? Esto no ha pasado. Más bien son cosas que tenemos que investigar, que ver, analizar qué le compone al tabernáculo. Porque si usted estudia el tabernáculo vas a poder entender cómo es el cielo, cómo es en el cielo de Dios. ¿Cuánto nos falta? Y para estudiar el tabernáculo de una manera muy minuciosa, nosotros hemos estudiado, pero de una manera muy minuciosa no lo hemos hecho. Imagínense. ¿Quién lo hará? De repente aquí quizás alguien lo haga en su debido tiempo. Cada detalle del tabernáculo, hermano, te enseña cosas del cielo, ¿verdad? Entonces, y hay personas que dicen, no, que ya pasó, que no lo consideran. No saben el gran valor que tiene el tabernáculo. Representa a Cristo, el plano de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Ven? Un aplauso al Señor por su gran sabiduría. El siguiente. Tenemos otra ley que la Escritura habla. Dice la ley para hacer sacrificios, ofrendas y holocausto por el pecado. Ustedes saben, ¿no? Los sacrificios, ¿por qué se han hecho? Porque Cristo. ¿Por qué se sacrificaba? ¿Por qué se sacrificaba cordero? Porque representa a Cristo. ¿Por qué se sacrificaba becerro? Becerro representa a Cristo. ¿Por qué se sacrificaba chivos expiatorios, machos cabríos? Machos cabríos porque habría de ser Jesucristo, es el macho cabrío. Entonces todo eso son figuras que nos hablan acerca de Cristo. Las comidas, los días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo esa luna nueva, días de reposo, días de fiesta. ¿Por qué antiguamente, doctor, habían días de fiesta y ahora no hay días de fiesta? Claro que es día de fiesta. Esos días de fiesta simbolizaban de Cristo. Cristo es nuestra fiesta. Que cuando entramos y nos entregamos a Cristo, nuestra vida es de gozo, de alegría y de fiesta. Alabado sea su nombre. Y bueno, no continuamos porque ya usted lo va a estudiar en su libro. Pasemos al 5.
Ley de la carne, también estudiamos. ¿Qué es vivir en la carne? Es dar rienda suelta a todo el pecado carnal, vivir en la carne, ¿no? Ya cuando una persona inconversa vive en la carne, porque siempre está en el pecado, en el pecado, en el pecado, eso es vivir la carne, ¿no? Morir en la carne es cuando desde el momento que viene a Cristo ya muere a la vieja vida, muere en la carne para poder vivir ya en el Espíritu, ¿no? Ya vivir en el Espíritu, eso es morir en la carne, ¿no? Es cuando Cristo nos perdona nuestros pecados y envió su Espíritu para no vivir ya para la carne y ya no estar pecando, ya no estar en el pecado. Una cosa es que un hermano cayó en pecado y se levanta, se restaura. Otra cosa es que él caiga y sigue y ese no se levanta. Amén. Es como un cordero. Un cordero cayó en un charco, se ensució el cordero, pero el cordero se levanta y no quiere seguir en el charco. Se levanta y ¿por qué? Porque la naturaleza, la mentalidad, la mente del cordero es: no me gusta a mí esto. He caído, está bien, pero me levanto y no lo voy a volver a hacer. Y esta persona se levanta y el cordero sigue sin charco. En cambio el cerdo no. El cerdo, como tiene la mente de cerdo, se cae en el charco y no se levanta. Dice: oye, qué rico está eso, está bueno esto. Y sigue ahí nuevamente en el charco, ¿no? Porque es su mundo, es su vida. Amén. Entonces el creyente puede caer, pero levantarse. Amén. Y santificarlo y purificarlo el Señor nuestro Dios. Entonces, son dos naturalezas completamente diferentes, ¿no? Muy bien, le damos un aplauso al Señor. Vamos al siguiente. Ley de la fe. La ley de la fe se conoce así: la fe que pone al ser humano en la promesa de Dios para el perdón de sus pecados. Creer que Jesucristo es el Señor. Dios ha dado una ley de la fe, que si la persona tiene fe en Cristo, se salva. Esa es la ley de la fe, ¿no? Donde la ley dice: si tú tienes fe en Cristo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? La fe nace en el instante que Dios le da al hombre la capacidad de creer y cuando recibe la ley de la promesa. Le damos un aplauso al Señor. Y 7, por último, también estudiamos la ley de la libertad. La ley de la libertad es aquella ley a través del cual Dios promulgó la libertad al hombre del pecado, libertad de las enfermedades, libertad del diablo, libertad de los males circulares, libertad de la opresión mental. Ya Dios ha declarado, donde Dios ha decretado libertad al pecado. Entonces el hombre, por esa libertad, el hombre puede apropiarse de esa ley y él encuentra libertad del pecado. Libertad del diablo. Una persona que está atormentada, una persona que se está desquiciando, una persona que tiene demonio puede ser libertado por la libertad de la opresión, libertad del diablo, libertad de enfermedades. Entonces esa ley de la libertad da oportunidad a todo ser humano, que todo aquel que cree en Cristo va a ser libre de su pecado, va a ser libre del diablo, va a ser libre de Satanás, va a ser libre de sus enfermedades, creyendo en Cristo, por la libertad, por la ley de la libertad que Dios ha promulgado para el mundo entero. Gloria sea su nombre. Aleluya. Lección 39. Y terminamos interpretando cada palabra de la palabra ley. Sigamos. Punto A. En la mayoría de textos, la palabra ley no explica a qué tipo de ley pertenece, ¿verdad? ¿Puede darnos algunos ejemplos para saber interpretar la palabra ley? Ya lo hemos hecho en la lección 38, pero vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo para que ustedes de esta manera se guíe. Sigamos. Romanos capítulo 3, verso 20.
Cuando usted lea un texto, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerde bien, cuando usted vea un texto, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice ley, ley, pero no te explica a qué pertenece. Entonces, después de cada palabra ley, usted tiene que poner, así, un paréntesis, tiene que poner, ya que por las obras de la ley, está hablando obras de la ley, se refiere obras, pone ahí al costadito, ¿ya? Esa palabra que está ahí, celeste, es lo que usted tiene que escribirlo. Usted tiene que hacerlo en el libro. Obras. Sigue. Porque por medio de la ley, ¿qué es esto? ¿Esta ley a qué pertenece? Esto también está hablando de las obras. Ya, pone ahí las obras, ¿no? De obras también. Así usted va añadiendo, después de cada palabra ley, tiene que poner al costado a qué tipo de ley pertenece. Ley de la libertad, ley de la promesa, o es ley de las obras, o lo es ley de la fe, o es ley del pecado. ¿Qué tipo de ley pertenece? Usted va a poner después de cada palabrita ley. Le vamos a dar a usted textos, en el libro vienen textos, y usted tiene que llenar libertad, promesa, obras, así tiene que llenarlo. ¿Ya? Muy bien, sigamos el siguiente ejemplo. Pero ahora aparte de la ley de obras, así tiene que ponerle al cosa ahí, de obras, ¿ya? Amén. De obras. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, ¿no? Por la ley. ¿Por la ley de qué? Aquí, como ya sabemos, que estudiamos en la conferencia pasada, cuando dice por la ley y por los profetas, cuando dice por la ley, ¿de qué se refiere? Aquí no se está hablando de obras. Tampoco se está hablando de libertad del pecado, tampoco se está hablando de la ley de promesa, tampoco nos está hablando de otro tipo de ley, se refiere a Moisés. Entonces usted tiene que saber poner ahí, porque dice por la ley y por los profetas, por lo que está continuando, ¿no? Por los profetas, ya hemos dicho, cuando dice la palabra ley solito se refiere a los profetas. Sigamos el siguiente. Por eso usted tiene que interpretar cada palabrita a qué se refiere. Después de la palabra ley, usted tiene que poner. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿de qué ley está hablando? De la fe, es porque ahí mismo te está diciendo la palabra fe. Sigamos el siguiente, el verso 28. Igualmente, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero así ahí te está hablando, que son obras de la ley. Entonces escribes obras, porque ahí te está diciendo al costado obras de la ley. ¿Ya? El siguiente, Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿Ley del pecado? Recuerde que después de cada palabra ley usted tiene que poner, ¿no? Se refiere a la ley de la libertad, ley del pecado, ley de la fe, ley de las obras, ley de la carne. ¿De qué se está refiriendo? Se refiere a la ley de las obras, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿La ley de qué? De obras también. Entonces, eso que está en azul, usted tiene aquí en su libro vacío, está vacío. Usted tiene que llenarlo, ¿ya? En su casa ya usted va llenándolo. Sigamos el siguiente texto. Porque no por la ley, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham. ¿De qué ley está hablando? También usted tiene que poner de obras, porque se refiere a la ley de obras, de lo que hemos visto también un ejemplo en la lección pasada, en la lección 38. Sigamos. Y el último, un último, porque el resto ya usted lo tiene en su libro y lo va estudiando, porque si los que son de la ley, como dije, como cada palabra ley, usted tiene que poner de qué se refiere. Cuando dice los que son de la ley, se está refiriendo a los judíos. Eso lo estudiamos en la conferencia antepasada. Son los herederos
Vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque si los judíos, se está diciendo en otra palabra, porque si los judíos son los herederos, ¿para qué entonces tenemos fe? Vana resulta la fe y está anulada la promesa. Amén. Muy bien. Terminamos y le damos un aplauso al Señor. Usted tiene que resolver, ahí tiene usted su tarea, por favor, resuélvanlo, amén, resuélvanlo cada uno de ustedes su tarea en casa. Ya nos quedamos para la próxima lección, la lección 40, amén, donde ya estamos terminando este precioso libro, amén, y le damos un aplauso al Señor, nuestro Dios, para poder terminar. Damos gracias a Dios por terminar este libro maravilloso. Guardémoslo en nuestro corazón. Ame la ley. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lea, Jehová te va a decir a cada momento: no han guardado la ley, no obedeciste mi ley. Y el Señor dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, oh Israel? Sino que ames, que guardes su ley, que guardes su palabra. En todos los momentos desde el Génesis vas a encontrar: guarda mi ley, obedece mi ley. Le va a decir a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ama esta palabra. Cuando tú ames su palabra, Él te va a amar más. Una forma de lograr que Él te ame es cuando Él observa que tú amas su palabra, la jota y la tilde lo respetas, que cada palabra lo respetas. Cuando Él vea eso en ti de los cielos, Él se va a agradar. Él va a decir: este mi hijo es temeroso, este mi hijo cómo me ama, este mi hijo es obediente. En la próxima conferencia vas a ver cómo Dios le agrada que respetes cada palabrita. Hubieron personas que no respetaron la palabra que Él le dio, y Dios lo hizo a un lado. A otros perdieron bendiciones, como Saúl, que Dios le dijo: Saúl, mátalo a Amalek, destruye sus hombres, mujeres, niños, los que maman, mata sus ganados, mátalos a todos, porque este rey ha sido malo. Este rey se le enfrentó. Este rey se le enfrentó a Moisés. Este rey hizo daño a Moisés, a mi pueblo. Mi pueblo iba, y este rey Amalek malvado lo persiguió, y todos recién estaban saliendo de Egipto, y los niñitos que iban detrás, a los niñitos, como no podían correr, estos abusivos comenzaron a unos a matarlos, a otros a herirlos. Ellos no sabían qué hacer, como eran madres, mujeres, no eran soldados. Este rey Amalek con su ejército fue: yo tengo eso, mátalos por lo que han hecho eso. Y Saúl dijo: está bien, fue, y mató. Y Samuel estaba orando, y Dios le dice: Samuel. Sí, Señor.
me arrepiento haber puesto a Saúl como rey. ¿Por qué, Señor? Y Samuel amaba a Saúl. ¿Por qué, Señor? Porque este no ha obedecido mi palabra. Yo le he dicho, mátalos. Este no lo ha matado. Sí, Señor. Se indignó Samuel. Y Samuel se levantó y se fue a la ciudad a esperarlo a Saúl, que venía de la batalla. Y venía Saúl de la batalla con todo ese ejército. Y entonces le dijo, Samuel, ¿por qué no has obedecido la palabra de Dios si Dios te está diciendo así? ¿Por qué haces lo contrario? Y Saúl le dice, pero Samuel, sí he obedecido a Dios. He ido y he matado a todos, Samuel. Le he matado a todos. Todos han muerto, Samuel. Si Dios te dijo que mataras a los animales, ¿por qué no has matado a los animales? ¿Qué es ese bramido que yo estoy escuchando? ¿Quién es ese bramido? Lo que pasa, Samuel, son toros, becerros, los más gordos que habían. Pero es para hacer sacrificio a tu Dios, para que el Señor se alegre. Y Samuel le dijo, como pecado de adivinación es la obstinación, como pecado de idolatría es la rebelión. Tú te has rebelado. Dios te dijo, mata a los bueyes, mata a animales, que nadie viva. ¿Por qué dejaste esos bueyes? Él había matado a todos. Solo a los bueyes los había dejado vivos. Pero Dios dijo, ¿por qué no obedeciste? ¿Por qué no obedeciste? Si Él te dice, mata a todo, pues es todo. No debes dejar ni unos bueyes. Tú has dejado bueyes. Por eso dice el Señor, desde ahora ya no serás más rey de Israel. ¿Por no matar bueyes? ¿Por no matar unos bueyes? Claro, porque a Dios se le obedece al pie de la letra. Es que su ley es así. Si yo te mando a hacer algo, pues así tienes que cumplir. El guardar la ley, querido hermano, involucra una obediencia completa a cada palabra de lo que el Señor te está mandando. Por eso, hijos míos, obedezcan esta ley. Solo así agradarán al Padre. Oramos. Dígale conmigo, Señor, ayúdame a obedecer tu ley. Muchas veces me ha costado obedecer tu ley. Muchas veces quizás, Señor, no he hecho conforme a tu ley. Perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame a obedecer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por este día de haber aprendido tu palabra.